Bueno, continuamos con esta tarde. Esta mañana la hemos dedicado un poco más a lo que eran los aspectos más jurídicos de la libertad de educación y de la libertad de enseñanza. Y esta tarde la estamos dedicando más a entrar en el meollo de la educación en la familia. Y entonces, pues qué mejor que un padre para contarnos su experiencia también en el ámbito educativo dentro de la familia, dentro de la sociedad y también desde la experiencia de un hombre de empresa. Entonces tenemos con nosotros, le invito ya a subir, a don José María Pérez Diestro, que nos va a impartir esta ponencia. Padre, congregante y alto ejecutivo. Él es ex country manager, creo que lo he dicho bien, aunque mi inglés a veces falla, de Siseido España, que luego nos explicará un poco qué es Siseido España también, me imagino. Nos ha estado trabajando 21 años el desarrollo, consolidación y logros del grupo y sus marcas en un mercado estratégico para la compañía. Pues les dejo con él y muchas gracias por venir. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si cojo. Bueno. Mientras que ponen esto, primero agradeceros estar aquí, porque como ejercicio de testimonio es la primera vez que lo hago. Soy experto en muchas cosas, pero de dar testimonio, la verdad es que no, es la primera vez. Entonces, he estructurado la presentación en 3 ejes que vais a ver enseguida. Si esto sé pasarlo. Perfecto. Bueno, no sé si lo veis bien. Me piden un testimonio de lo que hago, de lo que soy, de lo que represento en mi familia, en la empresa. Sí, se oye. Y el testimonio para mí, soy un poco cartesiano, soy ingeniero de ICAI, entonces tengo tendencia a modelar todo. Entonces he trazado 3 ejes, que son mis ejes de actuación. El primer eje es, no por importancia, pero el de arriba, bueno, mejor dicho, el de arriba es muy importante. Soy congregante de la Asunción y eso me da, pues, me ayuda muchísimo a buscar esa vocación de santidad y llevo muchos años de congregante. Soy un congregante que necesita un año tras otro, después de mis ejercicios espirituales, después volver a resetearme y volver a buscar esa excelencia, pero ahí estoy en el camino y soy congregante desde que me casé, es decir, me casé Olga, mi mujer está por ahí y también uno de mis hijos. Eso es un poco la prueba del 9, la prueba del 9 la traigo ahí. Entonces, yo me casé, yo no era de una familia católica, pero no una familia especialmente activa dentro de la iglesia. Fui al liceo francés, o sea, un colegio laico. Respetaban la religión de cada uno, pero era laico. Y me casé con una mujer que tenía un tío jesuita, que había ido a los jesuitas, que todos sus hermanos estaban en el colegio del recuerdo, y encima, en ese proceso, yo estaba en ICAI, estaba estudiando la ingeniería industrial en ICAI. Con lo cual, bueno, pues dentro de eso, sabéis que la Congregación de la Asunción estaba muy vinculada a ICAI, sobre todo al inicio, a la Compañía de Jesús, y además mi suegro era ingeniero de ICAI y también congregante. Olga empezó la congregación de los jóvenes también en la Asunción, con lo cual encontré un ecosistema muy, muy favorecedor para que yo pudiera crecer y eso fue realmente una oportunidad de mi vida. El segundo tema es padre de familia. Bueno, pues tengo 5 hijos, de los 5 hijos 3 casados. Los casamientos no siempre se quedan en casa porque tengo una hija en Milán, otro en Barcelona y otro en Madrid. Total tenemos 7 nietos y lo que os he puesto ahí es 7 nietos y 2 que van a nacer en abril, además, el mismo día. No sé si se han puesto de acuerdo las cuñadas, pero vamos, el mismo día, las cuñadas y mi hija. Es decir, que ya tengo una experiencia de abuelo, y esa experiencia de abuelo muchas veces me ha hecho pensar incluso las escuelas de vida, es decir, ser abuelo no es fácil, es algo que igual que ser padre ahora hay que reinventarse
Y la escuela de padres y tal vez la escuela de abuelos es algo que sugiero mucho porque a nosotros nos ha venido muy bien la escuela de padres. Y por último, como os decía, soy ingeniero industrial. Después hice ICADE, me interesaba muchísimo tanto el business como lo que es la ingeniería. Y bueno, prácticamente he estado vinculado toda mi vida al sector cosmético. Antes preguntabais qué es Shiseido. Shiseido, bueno, es el 5º grupo cosmético mundial. Y yo empecé en España, creé la filial de perfumes. Bueno, no se trata ahora de dar una clase de cosmética, ¿no? En la filial de perfumes hay perfumes conocidos, Dolce & Gabbana, Issey Miyake, Narciso Rodríguez, etcétera. Y hace 4 años pues me pidieron también fusionarlo con Shiseido, que es una marca de cosmética, junto con otras marcas que tienen maquillaje. Es decir, yo soy ingeniero, trabajé 2 años como ingeniero, 2 años como ingeniero puro, 5 años en Shell y después 7 años en L'Oréal y el resto del tiempo he estado creando la filial en España de perfumes, etcétera, ¿no? Es decir, tengo una tradición larga de trabajar en estos momentos casi 28 años en el sector cosmético y sobre todo de creación de filiales y creación de marcas, con lo cual continuamente he estado hoy comercializar un producto significa targets objetivos, significa público objetivo, significa medios, significa influencer, es decir, el social media. Digamos que todos estos conceptos están muy próximos a las marcas que yo representaba, pero también al mundo. El mundo funciona en la comunicación de esa forma. Al lado os he puesto la importancia fundamentalmente no es precisamente la importancia del tiempo. Ahora estoy recuperando el tiempo porque desde marzo estoy liberado, ya no soy el presidente de Shiseido, ni tampoco soy el presidente de la asociación Estampa, que es la asociación del sector. Estoy liberado, hago otras cosas y realmente, desgraciadamente, hasta hace poco mi día eran 12, 14 horas con mi trabajo, 1 o 2 horas activas, quiero decir, con mi familia y momentos del fin de semana como congregante, más espiritualidad, buscando a Dios. Es decir, que vengo de una situación en que ahora realmente recupero mucho tiempo perdido, aunque he estado muy enfocado realmente a ser congregante, pero mi jerarquía de valores me apasiona el mundo de la empresa. He ido bastante lejos en el mundo de la empresa y bueno, creo que he llegado a encajar y a conciliar relativamente bien el tener una familia y también gracias a mi esposa. Es decir, detrás de todo esto pues también está una mujer que siendo médico de familia y 5 hijos, pues me apoyó muchísimo y me permitió salir de España, viajes, etcétera. Bueno, para todo esto, ¿cuál es el elemento central? Pues el otro día estuvimos en un funeral y alguien comentó hombre de Dios. Y la palabra hombre de Dios me gusta mucho porque es mi aspiración. Mi aspiración es hombre de Dios y hombre de Dios evidentemente es una aspiración porque hoy soy una triste sombra del hombre de Dios, pero es mi aspiración. Entonces, ¿cómo he estructurado la presentación? Pues he estructurado la presentación en tratar de deciros, bueno, que lo sabéis mejor que yo, qué es un hombre de Dios, qué valores tiene que tener, qué asunciones tiene que tener. Segundo, cómo me apoya ser congregante para ser mucho más eficaz y buscar esa excelencia y buscar centrarme en Jesucristo, en Dios, que sea mi vector. Y finalmente, pues, ¿por qué un cristiano puede hacer un excelente papel o el mejor papel en la empresa? Porque muchos de sus valores y sus virtudes son totalmente, tremendamente interesantes para la empresa, por su forma de ser, por su coherencia, etc. Vamos a ir desgranando, si lo hago bien. Bueno, para mí el hombre de Dios, y estas cosas las tenemos que tener claras, otra cosa es que lleguemos donde lleguemos, ¿no? Pero sí esto pone el horizonte, donde tenemos que poner el cursor. Tiene que tener una convicción profunda, tiene que saber, lo hemos dicho antes en la comida, tiene que tener muy claro
que es un hombre de Dios en el sentido que esté convencido de la existencia de Dios, esté convencido de su palabra, esté convencido que él se guía por el camino lo marcó Jesucristo, ¿no? Después, martirio pasivo, menos martirio, dificultades o no dificultades, toda la presentación va a estar muy influida por positivismo, ¿no? He intentado ser muy positivo, pero está claro que hay elementos de pasa no pasa. Y esos elementos de pasa no pasa están en todos los órdenes, tanto social, político, como también en la empresa. He puesto sal de la tierra y luz del mundo porque el padre Rocco, el cardenal Rocco, nosotros fuimos con él a Toronto, y entonces es cuando más esa canción de Sal de la Tierra, Luz del Mundo se cantaba. Me ha gustado mucho porque realmente toda esta presentación está también influida un poco por una cierta rebeldía. Yo ahora trabajo con jóvenes en una startup y me gusta esa rebeldía, me gusta ese espíritu joven. Y yo creo que el cristiano tiene que tener un espíritu joven, un espíritu extrovertido y ciertamente un poco rebelde. Bueno, esto lo tendría que decir más el padre Palacios, que le gusta más. No, la rebeldía del cristiano. Bueno, seguidor de Cristo, evidentemente no es nuestro modelo, y ese modelo también tiene mucho que ver porque una de las cosas que mi conclusión en la empresa es que no podemos tener señores de silos, es decir, es una expresión muy inglesa, pero silo significa que yo soy buen trabajador, fuera de la empresa puedo hacer de otra forma, etcétera. Es decir, crear silos. El silo es imposible. El silo es imposible. Ya sé que en una entrevista de trabajo hay ciertas preguntas que no podemos hacer, pero un silo es totalmente imposible. Esa visión transversal, trabajo, vida, familia, etcétera, existe. Entonces, si una persona hace algo mal en un elemento, posiblemente eso trasciende a todo el engranaje. Bueno, otra cosa que son puntos que objetivamente son para mí, fundamentalmente para mí, no sé si os servirán los 4 puntos que he puesto, ¿no? Pero es la cruz. Yo veo que la cruz es algo que al mundo le aterra, que no se entiende, que es algo denostado, que, como decía San Pablo, pues es locura para algunos, pero la cruz también es amor y es la esperanza. Y la cruz es importante, y es importante hablar de ella, y es importante ablandarla. Es nuestro signo, es decir, es el máximo exponente de amor, aunque también fue el máximo exponente de martirio, ¿no? Bien, el hombre, una de las cosas que ha salido también es el compromiso. Está claro que nos tenemos que comprometer, y nos tenemos que comprometer en una escala desde comprometernos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestra parroquia, pero el compromiso es algo que no siempre se ve alrededor nuestro, y yo creo que el cristiano tiene que comprometerse, y la capacidad de comprometerse es uno de los signos del cristiano y del hombre de Dios. Bueno, y esto es tal vez el epitafio que nos gustaría a todos tener, ¿no? El epitafio viene a decir que he estado aquí, he trabajado por el reino de Dios, y bueno, pues he peleado, no sé si he ganado batallas, pero he peleado y he guardado la fe. Volvemos a esto, y para un poco recentrar otra vez el escenario, soy una sombra de todo esto. Entonces, para mí esto es humildad, de reconocer esta presentación. ¿Qué me ha aportado a mí ser congregante mariano? Es evidentemente que esto es redundante porque muchos de vosotros sois congregantes marianos y tenéis, y si no sois congregantes marianos, sois cristianos de gran porte, ¿no? Pero a mí lo que me ha aportado es que, bueno, ha sido una escuela, decimos, de perfección y santidad. A mí me ha puesto el norte y a mí me ha enderezado situaciones de desvío, ¿no?
Y esto unido a la espiritualidad, porque nuestra familia, nuestros hijos han ido a los jesuitas, los ejercicios espirituales, pues es algo que yo soy fruto de eso. Soy fruto de una congregación mariana con una espiritualidad ignaciana que me ha hecho que vaya a los ejercicios espirituales, que resetee mi vida una vez al año, por lo menos, y con 3 puntos más que a mi juicio son muy importantes. Y son muy importantes para todo lo que voy a deciros después. Primero, el examen de conciencia, es decir, dónde he llegado, qué objetivo me he puesto, qué es lo que he conseguido de ese objetivo, qué medios tengo que poner. San Ignacio lo hacía, yo en un momento dado decía hace unos años que iba a trasladar, y eso está hecho, los ejercicios espirituales a la forma de gobierno de una empresa, porque San Ignacio lo hacía muy bien, centraba el objetivo y después te recentraba en un examen, te decía, no sé si 2 veces, como decía el padre Palacios, pero te decía, ¿qué has hecho? ¿Qué has dejado de hacer? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Qué medios tienes que poner? Y cómo puedes enderezar ese sentido, ¿no? La humildad para mí también es un tema importante, porque en mi sector te gusta ser adulado. He sido presidente de una empresa, también presidía una sección importante de la asociación de nuestro sector. Es muy bonito ser adulado, pero es verdad que humildad está unida a humillaciones. Sin humillaciones no hay humildad. Eso es algo que todavía lo sigo digiriendo, pero está claro que el camino de ser hombre de Dios es también un camino de humillaciones. En eso, dejarme que poco a poco voy creciendo en ese sentido, pero poco a poco, no lo tengo tan fácil. Bueno, mi experiencia empresa del cristiano que dirige, o el ejecutivo cristiano. Bueno, primero, antes os decía que es imposible, a mi juicio, tener una trayectoria totalmente aislando la vida de trabajo, la vida espiritual o la vida de familia, etc. Es verdad que está muy bien decir que cuando yo el trabajo cuelgo en el gabán o la entrada y son elementos, pero eso está muy bien, pero es un ejercicio mental que hacemos, pero en el trasfondo nuestro ADN, nuestra forma de trabajar está totalmente influida. Es decir, eso quiere decir que si tú no tienes una vida coherente, algo rechina y se va a notar en muchos órdenes, entre ellos también el trabajo. Con lo cual, el cristiano, por coherencia, normalmente intentará hacer las cosas bien y ser coherente. La palabra coherencia es una palabra no fácil ahora mismo, porque por un lado veréis que el mundo tiene buenas ideas, las empresas tienen muy buenas ideas hacia el consumidor, y por otro lado buscamos el hedonismo, buscamos las 3 P, ¿no? El placer, el poder y el poseer. La coherencia es algo propio del cristiano y eso no se ve en muchos otros sectores. Después, yo, para hacer las cosas, personalmente, he puesto amor. Creo que no entiendo un proyecto, mi vida ha sido siempre como micro-startups, y para hacer una nueva actividad, lanzar una nueva marca, crear una nueva empresa, siempre hay que poner amor. Tal vez es el amor pequeñito, con A minúscula, por supuesto, pero la pasión, el convencimiento de llegar y el tesón no lo quita nadie. El cristiano además sabe amar, es un hombre que ejercita el amor, con lo cual esa migración hacia una empresa es muy positiva. De hecho, yo os voy a decir una anécdota. Yo iba en los jesuitas, teníamos 2 gemelos, los primeros fueron gemelos, y bueno, nos volvíamos locos porque eran muy difíciles de educar. Y entonces crearon una escuela de padres y fuimos los primeros, y nos hicimos monitores de la escuela de padres. Y bueno, dentro de la escuela de padres íbamos, era una vez al mes, y yo me acuerdo que todas las cosas que ponían de educar por lo positivo yo la apuntaba y después lo llevaba a la empresa. Fijaros cómo eso, yo era muy joven y decía, todo esto son oportunidades que las voy a poner en marcha en la empresa. Mi hijo que está ahí, el quinto, dirá, papá, lo hacías más con la empresa que en familia, porque en familia era mucho más dictador, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero bueno. El cristiano pone amor en sus obras, y hoy el directivo
el que se busca dirigir a personas, el que se busca crear oportunidades y desarrollar negocios, pues es un hombre que tiene que tener una iniciativa apasionada, y el cristiano tiene que ser apasionado, ¿no? Si el cristiano es apasionado, el cristiano puede poner también su pasión para la empresa. Bueno, ahí pongo algo que si hoy haríamos una presentación de empresa, pues diríamos que el objetivo de cualquier empresa es la felicidad. Y hoy cada vez más, muchas empresas han avanzado mucho más que la sociedad, porque quieren tener clientes felices. Evidentemente eso te da una posibilidad de fidelidad en el futuro, pero también empleados felices. Bueno, esa felicidad, sanamente felices, evidentemente lo entiende perfectamente un cristiano. Luego, el cristiano también es un elemento que puede desarrollar, es una persona que puede desarrollar perfectamente y puede ser uno de los mejores gestores de una empresa. Bueno, aquí hay una serie de puntos que tal vez no son todos puestos en el mismo orden, pero yo creo que todos estos puntos hoy dirían cómo tiene que ser una gestión moderna del siglo XXI. Pues educar o gestionar las emociones en positivo, es decir, quedarte con el vaso medio lleno y no del vaso medio vacío, ser positivo. ¿Por qué? Porque en la empresa tienes que ser siempre positivo. No vale decir esto no funciona, porque entonces al día siguiente los negativos están fuera de la empresa. Honesto, la honestidad es importante. Por supuesto que normalmente en las empresas se ven las cosas, hay transparencia, pero ciertamente hay unos elementos en que hace falta una crítica positiva de lo que se hace bien, pero también de lo que se hace mal. Normalmente vendemos muy bien lo que hacemos bien y no vendemos o intentamos silenciar lo que hacemos mal. Y ese espíritu crítico también con lo que se hace mal es fundamental. Entre otras cosas porque sabiendo lo que se hace mal se puede hacer mejor y se puede mejorar, ¿no? Bueno, la amistad, trabajo en equipo, es decir, una serie de elementos que, junto con un tema que yo digo que es liderazgo de servicio, es decir, necesitamos líderes, el mundo necesita líderes, pero líderes versus servicio, líderes al servicio de los demás. Esa palabra que está muy totalmente integrada en la iglesia, no era tan integrada en la empresa. Buscaban un líder, se buscaban líderes, motivadores de hombres. Bueno, pues la iglesia tiene líderes que están al servicio de los demás. Yo me apago para que los demás crezcan. Yo doy, cuanto más doy, más tengo. Esos son elementos que empieza a coger también la empresa porque están viendo que son uno de los motores importantes de desarrollo de las empresas. Aquí he puesto, bueno, las cosas de Google hacen que cuando metes una serie de sentencias, pues de repente Google te las ordena con dibujitos. Los dibujitos no los he buscado, han salido automáticamente. Algunos están bien, otros pueden ser un poco raros. Fomenta el trabajo en equipo, es decir, el equipo se llama solidaridad, se llama reparto de funciones, se llama compartir. Una persona, una responsabilidad. No por ser católicos no eludimos nuestra responsabilidad, no es un elemento, compartir no significa diluir la responsabilidad, también como cristiano. Fomenta retos muy concretos, es decir, si tenemos que plantearnos un objetivo, lo que vamos a centrar, ese objetivo lo vamos a describir muy bien, porque tenemos que conseguirlo. No se trata realmente de tapar las cosas, sino centrar exactamente lo que queremos conseguir. Liderazgo como servicio a los demás, espíritu crítico, el por qué no. El por qué no a mí siempre ha sido el motivo, es decir, si he tenido éxito en las empresas, ha sido por el por qué no, porque siempre planteaba que se puede hacer algo más. En esto quiero reconocer que soy en este es San Ignacio, el más y más y más, que realmente siempre me ha encantado, porque además conduce al éxito, normalmente conduce al éxito, es decir, más y más y más significa que buscas la excelencia, buscas encontrar algo que funcione mejor, y bueno, hay una palabra que no he puesto aquí que es competitividad, pero sanamente competitivo significa tener cosas mejores que los otros cuando los ofreces al mercado. El por qué no es no quedarse con lo que hay, sino buscar algo más. Ahora, como ejemplo, trabajo con una startup y es
el ejercicio que hago todos los días, es decir, nada es como debe de ser, o sea, nada es exactamente igual que existe ahora. Se busca mirar las cosas con otros prismas, otra forma de ver las cosas. Y en esto trabajo con gente que casi le triplico en edad. Y entonces es un ejercicio interesantísimo. El espíritu joven mirando las cosas, todas las cosas que hacemos. Siempre hay una forma de hacer las cosas de otra forma, ¿no? De mejorar. Bueno, búsqueda de la verdad. Yo creo que el directivo tiene que ser totalmente honesto consigo mismo y tiene que ser también honesto con su equipo y tiene que saber qué es lo que funciona y lo que no funciona. Eso, evidentemente, las empresas muchas veces se tapa. ¿Por qué? Pues porque se buscan... cuando todo funciona muy bien, todo el mundo se pone la medalla, pero cuando las cosas no funcionan bien, hay una especie de peloteo en que a ver quién ha metido la pata y tal, y entonces falta muchas veces espíritu crítico. Una persona honesta, una persona que asuma que se ha equivocado, muchas veces es rara de ver. Posiblemente el cristiano que realmente se centra en la verdad, y la verdad es verdad con mayúscula, no subjetiva, pues sea más fácil de conseguir de él es decir, yo tengo este papel, lo he hecho bien o no lo he hecho bien. Bueno, familia cristiana, ahora vamos al último vector. La familia cristiana, no sé si mi esposa y mi hijo quieren decir aquí algo, porque estos son la receta de Olga. Y os digo que esa receta funciona. Yo cuando me casé, mis suegros comentaban hacer familia, y era una palabra, mis padres, nosotros somos 3 hermanos, y mis padres dijeron, bueno, ya os hemos dado una carrera, ya tenéis esto, ahora sois vosotros y tal. Bueno, mis padres fueron estupendos, pero cuando vi a mi suegra que decía, José María, hay que hacer familia, y hacer familia es integrarnos. A veces te gusta más, a veces te gusta menos, pero del roce hacer cariño es verdad, y no lo digo en mal plan, pero realmente hacer familia es congregar, vivir momentos bonitos, vivir a veces momentos malos, pero eso es muy importante. Y vamos a ver un poco los puntos o las píldoras que decía Olga, que ella me ha puesto aquí, porque esto es más de ella. Primero, evangelizar significa vivir los momentos, bautizos, bodas, momentos realmente bonitos, primeras comuniones. Disfrutar también de los mayores es algo que estoy aprendiendo. Mi padre murió este año de Alzheimer y han sido 10 años, los 10 últimos años duros, y he tenido la oportunidad de acompañarle también en ese periodo, y eso posiblemente podía haber hecho muchísimo más, pero lo poco que he hecho realmente me ha llenado muchísimo. Acompañar a los mayores en una sociedad en que vamos a ser los mayores de 80 años, casi la mitad de la población, es impresionante que lo tengamos en cuenta. Es muy importante. Y además es importante porque estamos en una rueda, porque los que hoy tienen 60 años, mañana dentro de 20 años tendrán 80 años. Y si no lo hacemos bien por nosotros, nuestros hijos tampoco lo harán con nosotros más adelante, ¿no? Abrirnos a Dios es no tener miedo. Yo creo que nosotros siempre hemos favorecido a nuestros hijos ser rebeldes, en el sentido de el por qué no que os decía antes. Ser rebelde significa, hablar mucho y hay temas que yo me acuerdo que uno de mis hijos, la congregación tenemos un campamento de montañeros y ellos iban a los jesuitas y fueron un año los jesuitas y dijeron, papá, esto es malísimo, pero es que no me lo dijeron a mí. Se lo dijeron al monitor y nosotros que estábamos en la ALPA nos enteramos, oye, que vuestros hijos van diciendo que este campamento es una mierda, entre comillas, ¿no? Lo comparaban con los montañeros, que era mucho más austero, decía, esto no es lo mismo, ¿no? Bueno, esa rebeldía, no poder hablar y poder decir ciertas cosas es muy positivo también. Bueno, solo Dios importa. Con los años te vas haciendo mayor y vas viendo que lo más importante es hacer orar a nivel personal, a nivel de matrimonio, a nivel familia, y la oración es importantísima. Y eso es un tema que, sobre todo a las madres, porque detrás de esto subyace un papel muy activo de construcción de la familia de la madre, ¿no? Pero eso no era el motivo de la presentación. Bueno,
ser feliz, trasladar felicidad, trasladar alegría es importante, y esto las madres lo hacéis fenomenal. Yo no tanto, pero mi mujer lo hace fenomenal y es importante. Ir enseñando el egoísmo. El egoísmo es una respuesta a nuestros hijos. Hoy que los hijos no dicen padre, dicen papá, como si fuera un amigo, pues también hay que, por goteo, insistir en las cosas con cariño, con ternura, pero hacer esa pequeña corrección, porque el primer pronto en este mundo es muchas veces de egoísmo, ¿no? Hacer pequeñas novenas. Nosotros, gracias a Dios, en la congregación, y más antes que teníamos hijos más pequeños, esto lo hacíamos todos los años. Es decir, festejábamos, yo diría en familia, pero también comunitariamente en la congregación, muchas cosas. Desde, bueno, ahí he puesto mes de mayo, Corona de Adviento, Semana Santa, con la cruz que le íbamos aliviando a Cristo con el peso de la cruz, peregrinaciones el verano. Era realmente plagar el año de momentos familiares, a veces familiares con otras familias, pero realmente festejando con alegría en momentos importantes de la Iglesia, ¿no? Escuchar a los hijos, eso lo hago peor, pero ahí Nacho me decía, papá, no pongas eso, pero tengo que decir lo que es bueno, pero no le escucho tanto, pero sí hay que escuchar a los hijos, y a veces hay que llorar con los hijos. Es decir, hoy el padre no tiene la autoridad en el sentido de respeto que había hace 20 años, pero también puede abrazar a un hijo llorando y compartiendo también sentimientos, porque es otra forma de llegar a él, ¿no? Favorecer el trato con sacerdotes. A nosotros, durante nuestra vida, siempre hemos tenido algún referente, sacerdotes referentes en nuestra vida. Y eso nos ha dado, hoy mismo hemos estado en el convento de las Carmelitas Descalzas. Esos referentes son tremendas, son como oxígenos de paz, son reservorios de paz. Y bueno, pues eso, sobre todo mi esposa, que ha sido médico también de algunos conventos en Guadalajara y demás, pues es algo que es tremendamente positivo. Y una atención especial a Navidad. La Navidad es el momento sublime, porque es el momento sublime de amor. Entonces, la Navidad hay que festejarla, y hay que festejarla con mucha fuerza. Nosotros, para deciros, en la Navidad intentamos hacer venir todos nuestros hijos, igual que el verano, 4 días a España, a Madrid, a Santander, y estar 4 días intensamente con ellos, ¿no? Es un ejercicio cansadísimo, pero que nos llena de paz y de ganas y de energía para el resto del año. Bueno, hoy, digo medio jubilado porque no he parado, pero ya no tengo la actividad que tenía antes. Tiempo de oración, tiempo de balance. Tiempo de balance no se trata de mirar atrás, pero se trata de aprender de lo que ha pasado para proyectar en lo que viene, ¿no? Tengo más tiempo, tenemos más tiempo para hacerlo. Tiempo con nuestra familia. Yo tenía muy poco tiempo. Eso sí, el fin de semana para mí los fines de semana que estaba en España, era dedicado al 100% a la familia. Pero había muchos fines de semana que tampoco estaba en España, estaba afuera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues con los discípulos, que por cierto, se me ha olvidado, de corazón de Jesús y María, pues estoy trabajando con un plan de comunicación. Con la congregación, pues hay un proyecto inicial de la Vicaría 4. Somos jefes de equipo, con lo cual tenemos algunas funciones más extras y otros proyectos que estamos trabajando. Así que muchas gracias a todos, y creo que esto es todo lo que os podía decir. Después, si queréis alguna pregunta, pues encantado. Bueno, muchas gracias, José María. ¿Alguna pregunta de alguno de los... Uy, me caigo. ¿De alguno de los asistentes? ¿Alguno queréis hacer algún comentario? Algo? Por allí, Pico. Por curiosidad, ¿se le ha planteado alguna vez en su mundo de empresa alguna decisión que le haya hecho plantearse si es moral o no? Porque la idea que tengo, yo estoy en la administración pública, tengo la idea preconcebida que el mundo de la empresa lo que busca es siempre maximizar el beneficio. Cuando al beneficio se le antepone una decisión inmoral, va a tirar por el beneficio. Entonces, ¿en su papel de directivo se ha encontrado alguna vez en situaciones parecidas
o su empresa es modelo o su planteamiento también se puede generalizar al mundo de la gran empresa, creo yo. Un poco por ahí. Bueno, ciertamente sí, y además a veces son decisiones muy difíciles, ¿no? Pongo un ejemplo. Nosotros, el grupo Shiseido es un grupo, os decía, es el quinto grupo mundial, pero con un retraso importante en el área digital, y ese retraso importante donde se plasmó es en Asia. Asia es un país, es un continente tremendamente digital, le hizo perder cuota y le hizo no hacer un ERE, pero sí, de alguna manera, lanzar un proyecto a nivel mundial de un único SAP. Los que estáis en las empresas sabéis que el SAP es un elemento muy potente, pero también muy complicado. Es decir, instalar un SAP pues, es un sistema informático, estamos hablando de 3 años, porque va con la fabricación, va con la logística, va con la facturación, va con las filiales, etcétera. Es un elemento complejo y eso fue para ahorrar dinero. Pero evidentemente no solamente era eso, sino después buscar la cuenta de explotación centro por centro, y eso significó quitar puestos de trabajo. Entonces, hombre, yo llamaría en ese momento al padre Palacios, que tiene elementos muy concretos hasta dónde puede llegar y tal, y se dan exactamente la declinación que él ha dicho. Elementos moralmente rechazables, elementos no rechazables, pero que de alguna manera lo que salvas es el bien común, pero de alguna manera alguno que él no tenía la culpa, pues se siente, pues porque la cuenta de explotación de su centro no funciona, y posiblemente a él le hemos cogido y él ha hecho su trabajo, pero ese centro está por debajo de la rentabilidad y a veces hay que cortarlo. Yo creo que la empresa busca la sostenibilidad. La sostenibilidad significa trascender de aquí a 15, 20, 30 años y seguir estando. La empresa de alguna manera busca ese tipo de esto, pero bueno, no todo vale. No todo vale. No es, ahí he planteado cosas positivas en positivo, pero evidentemente hay situaciones que se plantean así, que suelen ser situaciones objetivas. Hay otras situaciones que no son objetivas, que son subjetivas y que significa eliminar a personas que, pudiendo ser muy positivas, se eliminan del sistema porque esas personas no encajan en el sistema. Y no encajan porque pueden decir la verdad, pueden tener toda la razón, pero no encajan en el sistema porque hay un nuevo presidente y ese nuevo presidente, su química no funciona. Entonces, lo que he dicho ahí es que la empresa está hecha por hombres. Entonces, bueno, pues la química es importante, pero la química es importante igual que los partidos políticos, igual que tú te buscas una afinidad con un comité de empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no quiero decir con esto que la empresa sea perfecta, no lo es, para nada, para nada. Y la empresa tiene elementos objetivos que pueden ser bastante objetivos, porque todo está unido a una cuenta de explotación y todo está unido a un resultado económico, que puede ser más o menos objetivo. Y otros que no son tan objetivos, que son ya muy subjetivos, que son personas concretas, y eso se suele dar a nivel de alta dirección. Entonces, sí que convive, no todo es tan bonito. Quería preguntarle sobre el tema de la humildad que ha comentado. ¿No le parecería, aparte de las humillaciones, que bueno, yo creo que hay que ser humilde ya para recibir esas humillaciones con humildad, valga la redundancia, el hecho de ver todo lo que nos pasa, o todo lo que recibimos y ser conscientes de esas gracias, esos privilegios que tenemos cada día, y no sería eso ser humilde, o sea, ceder a Dios el poder y su lugar de decir todo te lo debo a ti y todo lo que tengo es gracias a ti? Yo creo que eso que dices es lo que nos mueve cuando vienen tiempos difíciles, pero que yo me quedaba más en eso, pero humildad viene de humillación y no hay humildad sin humillación. Entonces, bueno,
Nosotros también compartimos al padre de la Cueva, y el padre de la Cueva en ejercicios decía que, bueno, había un angelito en el cielo, que el máximo era cuando firmabas en un papel humillaciones, pedir humillaciones, ¿no?, en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Bueno, es dificilísimo pedir humillaciones. Yo no he pedido nunca humillaciones. Yo he dejado la voluntad de Dios, pero nunca he pedido humillaciones. Va contra el mundo. De alguna manera el mundo dice, bueno, ¿cómo vas a pedir humillaciones? Tú pide ser mejor visto, más considerado. Pero yo creo que el camino de santidad, no digo que sea pedir humillaciones, pero sí, como dices tú, aceptarlas, reposicionando las cosas y sabiendo que estás llamado a cosas mucho más importantes, ¿no? Y quitar importancia y vivir esas humillaciones de la mejor manera, ¿no? Pero como ejecutivo también vives humillaciones, ¿eh? Y muchas. Porque en un momento dado puedes estar arriba y otro momento... yo estuve en L'Oréal en un momento dado como el director de filial más joven de Europa, y 6 meses más tarde, por una compra que hacía unos estos, pues ya no era la cosa exactamente igual. Es decir que el mundo, tienes que estar preparado, tienes que tener, en ese sentido el cristiano, si entendemos bien la humillación, el cristiano sí que debe estar preparado para en un momento dado que cambien los aires y que el mundo te vea y que te busque esas humillaciones, ¿no? Al hilo de lo que ha preguntado el compañero, ha comentado usted que la empresa lo que tiende a la sostenibilidad, evidentemente. Entonces, cuando hay que tomar decisiones que puedan estar rozando con la inmoralidad, yo creo que siempre es mejor perjudicar a pocos que no perjudicar a muchos. Es decir, si no se tomaran esas decisiones, lógicamente la empresa podría desaparecer y en vez de ir una serie de personas, al mundo de fuera del trabajo, irían muchísimas más. Por lo tanto, yo estoy en la idea de que hay que tomar decisiones en una empresa siempre pensando en la mayoría. Bueno, yo te diría que no siempre es así. ¿O no? ¿Por qué? Por una razón, porque ahora mismo, pongamos un contexto. Un contexto es una empresa y por hacer un bien común, de alguna manera defenestra a un equipo o una pequeña empresa o una filial, etcétera. Estamos en el contexto de que es necesario para la supervivencia del grupo aumentar la rentabilidad y quitarse esto. Y generalmente es así. Pero hoy el ambiente de las empresas, el empleado que habla, las redes sociales, a veces pueden jugar unas malas pasadas también a la empresa. Es decir, yo lo que veo es que la empresa en determinadas cosas está cristianizando, en el sentido que a veces el mal a ese tipo de grupo de gente puede provocar una reacción totalmente negativa en el resto de la empresa, porque esa gente puede exponer su caso. Es decir, hoy la empresa no trabaja con filiales que son estancas, sino que en las redes sociales se habla de muchas cosas y si en un momento dado pueden utilizar eso como un estandarte para hacer cambiar la voluntad del resto. Es decir, que no es, posiblemente desde el punto de vista de análisis económico-financiero, sí, pero desde un punto de vista de ambiente laboral es una nueva variable que tienen que ver ahora las empresas. Entonces, si quieren hacer eso, tendrían que negociar y convencer de alguna manera a ese grupo y posiblemente no extinguir ese grupo, sino hacerle evolucionar en otro sentido. Pero podría ser muy negativo para la empresa decir, tú no funcionas, me cargo porque simplemente por salud del resto, ¿no?, del entorno. Yo creo que hoy hay que manejar, y eso de alguna manera la responsabilidad corporativa maneja muchísimo el ambiente de trabajo también, incluso células que están alejadas del core business, del centro de la empresa, ¿no? No es tan sencillo. Dentro de una empresa se ve que un determinado equipo no funciona, por defectos de formación, etcétera, etcétera, lógicamente si lo mantienes estás perjudicando
al resto de la empresa. Entonces, ya sé que es una decisión difícil, pero se evita un mal mayor. Es decir, porque ese equipo puede ser sustituido por otras personas que puedan funcionar mucho mejor y la empresa irá mucho mejor y volverá posiblemente a incrementar el número de trabajadores. En el contexto que dices, sí, pero a veces se da el caso de empresas que funcionan bien y que son totalmente ajenas al nuevo ratio de rentabilidad que se le exige. Que puede tener un equipo que ha estado trabajando muy bien y que de alguna manera ellos no son responsables de la situación del entorno que están viviendo. Imagínate que eso se llama productos obsoletos o asignación de cartera de productos a un país que ya no son tan competitivas. Entonces, yo lo que quiero decir es que la empresa lo que hará es lo que tú dices, más luego tratar muy bien ese colectivo, intentando que ese colectivo coger lo mejor de él, pero va a tratar también el tema, la imagen que ellos dan cerrando una filial. Eso es lo que quiero decirte, que no lo tratarán bien y ya no es tan dramático como antes de decir, esto no funciona, se cierra una filial y tal cual. Ahora, antes de cerrar una filial, antes de cerrar una actividad productiva con esto, buscarán tener de alguna manera el ok o la validación del resto de la empresa porque han hecho lo mejor posible por esa gente. Cuando se fusionan, tienen duplicidad de oficinas y demás, y cierran y a la gente van a la calle, prejubilan y demás, o sea que ahí tienen pocos miramientos. No estoy diciendo que este es el caso de todos, digo que la empresa moderna intentará hacer lo que hemos dicho, es decir, el que es malo, el que no da lo que se espera de él, no seguir con él. Pero hay mucha gente que siendo buena está en el mal escenario, intentarán resolver eso. Y la banca, bueno, la banca y todos los sectores tienen una distribución por encima de lo necesario o que el proceso digital le va a cambiar totalmente la vida, sí. Bueno, tenemos que finalizar. Lo siento, no hay más preguntas. Es que si no, se nos va el horario. Agradecemos a don José María su presencia, su esfuerzo por estar aquí y le hacemos entrega de Javier. Un pequeño detalle para recordar este día.